La Raíz, el podcast de Ángela Navarro en el que hablamos de imagen, de cuidados de la piel y cabello, de tratamientos estéticos y, por supuesto, de belleza oncológica. Pero sobre todo, queremos compartir contigo todos esos tips que tanto te interesan para sentirte a gusto en tu propia piel. Un podcast producido por Bea Guerrero y Mergil que le ponen mucho amor y humor a esto de la belleza. Pues bienvenidos a un episodio más de Belleza desde la Raíz. Hola Bea, ¿cómo estás? Buenos días, estoy muy bien, Mergil. Hoy es un episodio que nos va a gustar mucho. Nos va a gustar mucho a todos. Así como siempre tratamos de abordar temas en este podcast, como su nombre indica, desde la raíz. Sí. Nunca mejor dicho en este caso. Nosotras recibimos pues, a diario, tanto en el salón como por redes sociales y todo tipo de consultas y preguntas que muchas veces nos damos cuenta de que preguntas de lo más básico, que cuando te dedicas a algo das por hecho muchas cosas y por eso siempre es bueno volver de nuevo a la raíz del asunto y en este caso hablamos de la alopecia y tenemos el honor de contar con una eminencia en la materia. Y estamos hablando de Sergio Bañó, que es tricólogo y especialista sobre todo en alopecia. Buenos días para nosotros, Sergio, ¿cómo estás? Buenos días, un placer estar aquí y muchas gracias por la invitación. Un placer para nosotras, que sabemos que tienes la agenda súper apretada, así que estamos súper agradecidas de haber rascado esta media horita para poder charlar sobre esto. Bea me habló de ti, que ya os conocíais desde hace ya tiempo, ¿verdad, Bea? Sí, de hace muchísimos años y la admiración que tenemos por Sergio es una de las primeras personas que empezó a poner en relevancia y a poner en boga la importancia de la divulgación y de explicar los conceptos sobre dermatología, sobre tricología y sobre los problemas de la alopecia en mujeres. Su trabajo como divulgador es admirable y somos muy, muy, muy fan desde la peluquería. Bueno, muchísimas gracias por esos gratos comentarios. Gracias, Mergil. Gracias a ti. Vamos, como te comentaba, a hablar del tema desde la base. Imagino que a muchas personas les habrá sucedido que será la primera vez que oiga hablar del término tricología. Te lo habrán preguntado millones de veces, quizá. ¿Qué es? Sí, Háblanos tricología. exacto, para quien no lo sepa, ¿qué es la tricología? Tricología es la parte de la dermatología que se ocupa del estudio de los problemas capilares, del diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de las alopecias. En nuestro país tenemos una especialidad que es la dermatología y luego hay dermatólogos que se superespecializan en diferentes áreas y una de ellas es la tricología. Qué interesante. Y para ir afinando un poquito más, ¿qué tipos de alopecia, sobre todo en mujeres? Porque nosotras, sobre todo, lo que hacemos es un trabajo y en el salón más desde una parte, sobre todo, de la autoestima y demás. Y es la alopecia, sobre todo en el término de la autoestima, es algo que afecta mucho a las mujeres. A los hombres también, pero como que está más normalizado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuáles son los tipos de alopecia que afectan más en concreto a las mujeres, doctor Sergio Bañó? Sí, es un tema interesante porque hay más de 100 tipos distintos de alopecia y hay algunas alopecias que afectan de forma preferente a las mujeres. Principalmente destacaría dos, que es la alopecia frontal fibrosante, es una alopecia que a día de hoy es muy frecuente, se pierden las cejas, la zona de la diadema, etcétera. Y luego también el problema de fluvio telógeno, que es una caída crónica por estrés, ahora lo hemos visto mucho después del proceso de coronavirus. Y como comentabais, Mergil y Beatriz, es verdad que afecta mucho a la calidad de vida de las personas y especialmente de las mujeres. Hay personas o médicos incluso que podemos pensar que es un trastorno muy relevante, mientras que otros creen que es solo estético y se le debe dar toda la importancia que tiene,
porque para muchas pacientes que vemos en la consulta y que vosotros veréis seguramente en vuestro centro, la alopecia es el principal problema en sus vidas. Entonces requiere un abordaje completo y donde no llega la medicina, y tenemos afortunadamente herramientas cosméticas que completan el círculo para que al final esa persona mejore su calidad de vida, que es de lo que se trata. Totalmente de acuerdo. Sí que es verdad que no tiene, yo creo que no se le ha dado la importancia a nivel de eso, de cómo impacta la pérdida de cabello en el día a día de las personas que lo sufren, en este caso de mujeres, que está como más oculto, tiene como una mayor implicación emocional, y es interesantísimo el quitarle, porque tiene como una pátina de frivolidad, y nosotros defendemos siempre lo contrario, o sea, la importancia para que las personas puedan mejorar eso, su autoestima y su día a día con Exactamente. pequeños gestos. De hecho, uno de las frases o de los lemas, ¿no?, que nosotras siempre llevamos por bandera es el verse bien para sentirse bien, porque al final es algo que influye mucho, y somos muy defensoras de defender el cabello también como algo que influye mucho, y en el caso de la alopecia, pues mira, siempre hablamos de Estela, de nuestra Estela, que es un amor que conocimos hace ya unos años, que además puedes ver en las fotos, ha sido modelo en alguna de las sesiones de fotos, y ella, bueno, pues lleva ya como 2 años, una cosa así, con alopecia, y hemos tenido, bueno, es que es ya parte de la familia nuestra, hemos hablado muchísimo con ella siempre, y es una de las personas que le da mucha visibilidad a la alopecia femenina y a la calva en sí también, ¿no? Y defiende tanto, pues eso, la manera en la que puedes lucir directamente la calva, o utilizar otro tipo de recursos, como hablábamos antes, pues como son las pelucas y demás. Pero es evidente que es algo que afecta mucho más allá a una cuestión estética, y de ahí que tengamos también hoy esta charlita para que nos cuentes, porque imagino que a nivel profesional, en la consulta, también te encontrarás con esta situación, ¿no?, de aceptación de las personas que pasan por la consulta todos los días. Sí, en efecto, y realmente los problemas de alopecia van a afectar de forma muy variable a las personas. Hay varones, por ejemplo, que pierden el pelo, que vienen con su mujer, que es la que consulta por alopecia. Al hombre no le importa tanto, con lo cual no requiere un tratamiento activo, pero la mujer viene realmente desolada. Y es que la alopecia, igual que algunas enfermedades dermatológicas, pero especialmente la alopecia por la localización a la que afecta, es visible para todo el mundo. Es decir, no lo puedes ocultar. Entonces estigmatiza mucho, y pacientes que tienen alopecias extensas, pues en el trabajo, en su círculo de amigos, les preguntan si están enfermos, si tienen cáncer. Entonces, yo creo que eso es algo muy relevante, porque las personas ya no solo tienen un problema cosmético cuando se ven ellas, sino que les estigmatizan, la sociedad les estigmatiza. Incluso hay estudios en los que se ha visto que tienen menos probabilidades de encontrar ciertos trabajos, que pueden sufrir ciertos problemas psicológicos y psiquiátricos derivados de esa alopecia. Por lo tanto, les tenemos que orientar tanto a nivel médico como a nivel cosmético, que son ambas igualmente importantes. Justo. Esto lo hemos hablado siempre con Estela, y a mí se me eriza la piel cada vez que la escucho. Casos suyos que nos cuenta, pues eso, laborales y demás, o bueno, evidentemente que van apareciendo, no solo en el caso de Estela, porque la tenemos muy cerca, pero que lo vamos viendo, y descubres verdaderas, o sea, que es increíble cómo afecta y de qué manera. Es horroroso. A mí me espanta cuando me entero, pues eso, de que te puede incluso afectar pues eso, a tu desarrollo, el desarrollo de tu día a día, a nivel laboral o a nivel personal. De ahí que tenga tantísima importancia. Entonces, y desde el punto de vista médico, entonces, Sergio, ¿existe tratamiento y solución? Imagino que dependiendo, ¿no?, de los casos y demás. Cuéntanos un poquito.
Sí, por hacer un resumen, Sí. de los 100 tipos de alopecia que hemos comentado que existen, la más frecuente es la alopecia androgénica, que tiene origen hormonal y genético, es la más frecuente en hombres y en mujeres, y existen tratamientos a día de hoy que son muy efectivos y además muy seguros para el tratamiento de ambas formas de alopecia. Se pueden utilizar, por ejemplo, tratamientos como el minoxidil, que es un líquido, Ujú. o de forma más moderna lo estamos utilizando en pastillas, lo que hace es engrosar el pelo. También se utiliza un segundo grupo de tratamientos que son los fármacos antiandrógenos, que se pueden utilizar vía oral, vía tópica o también de forma más moderna, vía inyectada. Y luego hay una tercera línea de tratamientos, como puede ser el plasma rico en plaquetas, Mm. láser de baja potencia, etcétera. Lo importante es que son tratamientos que no son curativos, es decir, hay que mantenerlos en el tiempo. No es que sean para toda la vida, porque Mm. la ciencia va avanzando y se van mejorando los tratamientos, pero de momento los pacientes que requieran un tratamiento médico para su alopecia androgénica tendrán que mantener algún tipo de tratamiento en el tiempo. La buena noticia es que se toleran muy bien, son muy efectivos, cada vez son más cómodos y al final los pacientes, después de 6 u 8 meses de tratamiento, perciben cómo no solo han dejado de empeorar, sino que han conseguido mejorar su densidad capilar, dado el engrosamiento de los pelos finos que produce este tratamiento. Esto sería respecto a la alopecia androgénica. No olvidemos, hay otros muchos tipos de alopecia y muchas alopecias complejas. La alopecia areata es la alopecia Mm. autoinmune más frecuente. Es una alopecia que afecta al 2% de la población. Ahora ha estado muy de moda por digamos, el incidente que hubo en los De los Oscar con la Oscars. mujer de Will Sí. Smith. Exacto. Hay una forma de alopecia areata, que es la alopecia areata universal, que se Mm. pierde todo el pelo del cuerpo. Yo siempre le digo a mis compañeros, imaginaros lo duro que debe ser que de un día para otro te despiertas sin un pelo en el cuerpo, en las cejas, pestañas, cuero cabelludo, Absolutamente. y tienes que irte al trabajo, tienes que ir a ver a tus amigos, te van a preguntar. Es una alopecia durísima Sí. y existen tratamientos también para esta alopecia, que a veces son tratamientos un poquito más fuertes, más complejos, pero afortunadamente en los últimos años, y estamos de enhorabuena en 2022, porque se han finalizado ensayos clínicos de medicamentos que son muy efectivos y seguros para esta alopecia, que son los inhibidores de la vía YAK quinasa, y son tratamientos que vamos a poder empezar a utilizar tanto en hospitales como en diferentes centros, y van a permitir que los pacientes tomen ese medicamento de forma continua, pero que obtengan una mejora en la densidad capilar y puedan hacer una vida prácticamente normal, lo cual es muy buena Qué noticia. buena noticia, sí. Sí, En porque tercer lugar, que adelante, nosotros Beatriz. en el salón sí que lo que nos hemos encontrado, que cuando nos encontramos con estos casos, con las clapas o cuando ya es una alopecia, lo más frustrante de la areata es no saber la causa muchas veces y no saber si se va a solucionar o no, que era como muy aleatorio. Tenemos muchos casos que de forma espontánea ha vuelto a crecer el cabello, ¿no? Mm. Sin que puedas decir, haz esto y vas a tener este resultado. Psicológicamente es muy duro también por este punto de Por la incertidumbre incertidumbre, claro. de la esperanza de a lo mejor me vuelve a caer, a salir el cabello, pero no se sabe exactamente ni cuándo, ni cómo, ni por qué, ni si va a pasar. Sí, absolutamente. La alopecia areata es una enfermedad inmunológica, es decir, el sistema inmunológico ataca al pelo cuando no debería atacarlo. ¿Por qué lo ataca? Pues no se sabe exactamente. Sí que Ujú. se sabe que los pacientes que tienen alopecia areata tienen brotes en épocas de estrés. Sí que sabe que algunos pacientes van a recuperar el pelo de forma espontánea. Cuanto más extensa sea la alopecia areata, menos probable será que lo recupere espontáneamente. Pero bueno, yo creo que el consejo y la idea ahora mismo es que existen tratamientos que pueden producir una mejora en la calidad de vida de los Mm. pacientes, y cuando los tratamientos médicos han llegado ya a su tope y no hacen más efecto, existen medidas cosméticas, como bien sabéis, y una gran labor hacéis, que permiten al final mejorar la Sí. calidad de vida a Esa estas pacientes un montón. esa es nuestra Sa- intención siempre, porque, bueno, evidentemente toda la parte, médica y científica, está de vuestra mano, no la nuestra, la que se hace en el salón y con los especialistas que tenemos en Ángela Navarro, sobre todo es llevar toda esa otra parte, que acompaña al proceso también para hacer sentir mejor, pues, que como hablábamos siempre de la micropigmentación, por ejemplo, de cejas, que es súper importante, como dices, que al final, al perder también en esos casos el vello, totalmente el vello corporal, la expresión en la cara, las cejas es el marco directamente de la cara y lo que te da esa expresión,
Y luego, bueno, pues tratar el cuero cabelludo, que esto es algo que además incidimos siempre bastante porque, claro, el cuero cabelludo no está preparado para recibir el sol igual que el resto de la piel, porque normalmente está preparado para estar cubierto, ¿verdad? Por el cabello. Cuéntanos cómo es ese proceso de cuidado, sobre todo del cabello, desde tu punto de vista, del cuero cabelludo, disculpa, cuando se cae ese cabello. Sí, en efecto, este es un fenómeno que vemos muy frecuentemente en la consulta. Vemos pacientes, sobre todo varones y algunas mujeres, que tienen una alopecia desde hace muchos años y que al examinarles el cuero cabelludo ya no solo es que tengan poca densidad capilar, es que tienen la piel dañada, tienen Claro, manchas, claro. tienen la piel más envejecida e incluso tienen lesiones pretumorales y algunos pacientes incluso les hemos detectado algún cáncer de piel en el cuero cabelludo. Yo recibo muchos pacientes solicitando un trasplante capilar, no solo por el tema meramente cosmético, sino por un tema de salud médica del cuero cabelludo. Pacientes que a lo mejor tienen un barco y utilizan fotoprotector, pero a pesar del fotoprotector tienen mucho daño solar en la piel Mm, y la cobertura de hacerles un trasplante les produce una protección física que les va a claro. permitir mejorar la salud de su piel a la larga. Por lo tanto, el pelo también tiene, además de esa función cosmética, esa función protectora de la piel del cuero cabelludo. Y Sí, disculpa que yo a te mí haga me perdona, es que quería me ha apuntar sur el dale, dale, venga. que en Siempre nos cuanto a lo que pasa. decíamos antes de la alopecia areata, lo de utilizar soluciones cosméticas, quería hilarlo con un tema que habías comentado, Sergio, que es cómo el estrés agrava muchas veces los problemas de alopecia y al utilizar un tratamiento combinado médico con soluciones tipo gorros, tipo pelucas, reducimos los niveles de estrés a los que está sometido ese paciente y tiende a mejorar el tratamiento médico al eliminar uno de los factores importantes del estrés de que agrava la alopecia. Sí, realmente todo lo que sea disminuir el estrés, llevar mejor la enfermedad, va a repercutir positivamente Mm. tanto en la calidad de vida del paciente como incluso en la respuesta a los tratamientos. O sea que al final es un manejo integral del paciente desde diferentes puntos de vista e igual que el tratamiento médico y el tratamiento cosmético, no se nos olvide también el tratamiento psicológico que muchas pacientes Ujú. y muchos Totalmente. pacientes requieren, agradecen y realmente les ayuda muchísimo y es un cambio conceptual en sus vidas que les hace llevar mucho mejor la enfermedad. Mm. Y ahora volvamos al cuero cabelludo. Mer, te doy Ah, yo paso después de este adelanto por la derecha que te he hecho. no, que yo me apunta no te preocupes porque yo me he apuntado la pregunta a lápiz por ahí en plan de que no se me olvide. No, como estaba comentando, la parte del trasplante, cuando has citado, lo de que muchos pacientes, te consultan lo del trasplante, en el caso de la alopecia areata habrá muchas personas que se preguntarán, bueno, ¿y por qué una mujer si se por ejemplo, en el caso de una alopecia, areata, ¿y por qué no se, trasplantan por qué no se hacen un trasplante? Sí, en efecto es una pregunta súper frecuente. Nada, la respuesta es sencilla. Una paciente con alopecia areata no se puede ni se debe realizar un trasplante capilar porque el pelo que trasplantaríamos en esa zona de alopecia Ujú. también podría perderse, dado que la inmunidad, el sistema inmunológico también le atacaría. Por lo tanto, no es un tratamiento indicado en alopecia areata y es algo muy importante a Claro. explicar a nuestros pacientes. Fíjate. Y en el caso ¿hay en otros casos en los que sí? En lugar de ir caso por caso, porque se me ha ocurrido el de frontal la alopecia frontal fibrosante. Pues mira, lo resumiría el trasplante capilar como que hay situaciones en las que se puede hacer y va muy bien, Ujú. situaciones en las que no se puede hacer y situaciones intermedias. Lo explico. Situaciones en que se puede hacer y va muy bien, alopecia androgénica, tanto en hombres como en mujeres, sin duda. Situaciones en las que no se puede hacer y no se debe hacer, alopecia areata. Ujú. Situaciones intermedias, todo el grupo de las alopecias cicatriciales, por ejemplo, alopecia frontal fibrosante. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Qué ocurre? Que es como sembrar en una tierra mal abonada, con lo Claro. cual no va a crecer todo el pelo que implantas y del pelo que crece no va a durar para siempre, sino que con el paso de los años se va a perder. Y en nuestra experiencia y por los estudios que hemos publicado, al final de lo que crece más o menos aguanta unos 5 años. Con lo cual, ¿se puede hacer? Bueno, hay que discutirlo con la paciente para ver si le merece la pena que tener esos 5 años de mejora y luego plantearse una segunda cirugía. Claro. Habrá pacientes que si es una zona pequeña les merezca la pena y habrá otras pacientes que no. ¿Y nos podemos adelantar
algún tipo de alopecia? Quiero decir, empezar a ver algún signo de alerta que digas, uy, voy a pedir cita con un tricólogo y que me diga si esto lo puedo frenar. Pues yo diferenciaría dos fenómenos. Uno es el proceso que muchas personas notamos, que es que en algunas épocas del año se nos cae un poco más el pelo en la ducha, etcétera. Este proceso que se llama efluvio telógeno es un proceso fisiológico, es decir, no tiene por qué ser preocupante. El pelo que se cae vuelve a aparecer, es un proceso de renovación capilar. Cada día es normal que se caigan unos 100 folículos y crezcan unos 100 folículos nuevos. El segundo fenómeno sería que independientemente de que el pelo se nos caiga mucho o poco, veamos zonas que clarean en el cuero cabelludo, en las cejas o en las pestañas, es decir, una pérdida de densidad capilar. Cuando hay una pérdida de densidad capilar es un signo de alarma, es que algo está pasando, es que nuestra raíz folicular se está haciendo más fina, se está perdiendo, se está dañando y ahí es cuando deberíamos de consultar. Interesante. Que nos deja a las dos calladas, ¿eh? No, es que las dos así. Yo estoy cogiendo notas todo el rato. Esto no me ha pasado todavía. Examen o control. Examen o control, madre y mía. algo que también hemos citado al inicio, el tema del coronavirus. ¿Habéis visto que se ha aumentado los casos por estrés, por el propio virus? ¿Por las vacunas? Las vacunas. Bueno, es un tema interesantísimo y que hace 3 años evidentemente no existía y ahora hablamos en todos los congresos. Os resumo un poco. La infección por el SARS-CoV-2, por coronavirus, produce un estrés físico en el organismo debido a la liberación de ciertas sustancias que llamamos citoquinas, que se ha visto que afectan de forma muy específica también al folículo piloso y produce un efluvio telógeno, que es sinónimo de caída por estrés, pero de forma muy intensa. Es decir, pacientes que tienen coronavirus, es normal que entre 1 y 3 meses después tengan una pérdida de pelo bastante llamativa que les va a durar seguramente 4 o 6 meses más y que luego van a recuperar, porque es un proceso reversible, pero que puede asustar mucho porque la caída de pelo es a mechones, o sea, los pacientes vienen a la consulta, las mujeres, con bolsas llenas de su pelo y realmente angustiadas. Esto lo hemos vivido el último año y medio y ha sido realmente muy llamativo. Según los estudios se ha visto que incluso la mitad de los pacientes que pasan coronavirus puede tener, en cierta forma, una caída de pelo los siguientes meses. Es una frecuencia brutal, altísima. ¿Qué debemos hacer frente a esa caída? Bueno, si es leve, no hace falta hacer ningún tratamiento porque se va a recuperar. Si es importante, sí que hay tratamientos como el minoxidil oral, plasma rico en plaquetas, etcétera, que puede acortar la duración de esa caída y favorecer que el pelo que crezca nuevo crezca más grueso. Pero esto es un fenómeno súper frecuente que no debe alarmar, lo debemos conocer, pero en caso de ser muy intenso se puede consultar con el especialista. ¿Qué hay acerca de las vacunas? Bueno, no está demostrado, pero mi percepción es que las vacunas, sobre todo las de ARN, que producen una reacción en algunos pacientes, pues de fiebre de un par de días, sensación de malestar, también hemos visto casos que unas semanas después tienen cierto grado de caída, no tan intenso como el coronavirus, pero bueno, cierto grado de caída que también se puede achacar a esa vacuna. Por supuesto, el beneficio de la vacuna es infinitamente mayor a esa caída de pelo y por supuesto no debe ser razón para no vacunarse, pero también es algo que se ha comentado en los congresos y que tiene interés también para explicarnos el por qué en algunas situaciones de estrés, ya saliendo del coronavirus, como puede ser pasar una cirugía, una situación estresante a nivel familiar, una mudanza, también estamos viendo muchos casos de caída de pelo y es la razón por la que durante el confinamiento vimos también muchos pacientes con este proceso de caída acelerada que no habían pasado el coronavirus, pero simplemente el cambio en el hábito de vida, en el estilo de vida y el estrés o la incertidumbre de no saber qué venía por delante les produció un aumento de la caída de pelo. Es que el momento de confinamiento nosotras también lo vivimos, no solo con todas las personas que contactaban a nivel pues por temas de alopecia, sino bueno, con los pacientes de cáncer. Imagínate, también fue tremendo el encontrarse con esta situación en casa y ver que se te está cayendo el pelo, el cabello. Fue
Fue bastante, Denso. sí, fue bastante pesadilla. Bueno, yo creo que de todos modos esto también dará pie a seguir estudiando y a seguir buscando soluciones que siempre son necesarias. De hecho, te quería preguntar, ¿crees que las personas divulgadores, ya sean profesionales como tú, como personas que padecen de alopecia, que hacen esa divulgación, esa visibilidad, sobre todo de la alopecia femenina, ¿crees que que esto favorece que haya más investigación científica o, por lo contrario, más aceptación social y, por ende, menos necesidad de soluciones? No sé si me explico. Perfectamente. Yo diría que sin duda la primera respuesta, es decir, cuanta mayor divulgación hagamos de realmente la problemática que tiene la alopecia femenina para la calidad de vida de las personas, se haga divulgación de que es un problema médico, que necesita un diagnóstico médico y que hay tratamientos médicos que pueden ser efectivos para mejorar esa calidad de vida, más se fomenta el que las diferentes compañías farmacéuticas, incluso las administraciones, potencien esa investigación y utilización de esos tratamientos médicos en la práctica sanitaria pública, que es algo que siempre hemos defendido y por lo tanto yo soy un defensor de esa divulgación. Se debe conocer el problema para abordarlo de forma seria, de forma médica, al igual que también se deben conocer las alternativas que hay una vez que los tratamientos médicos no dan para más, como pueden ser todas las herramientas cosméticas y el soporte psicológico, por supuesto. Claro, porque imagino que toda esta visibilidad, claro, al final, cuanto más demanda, pues también más investigación hay, porque en casos, ¿lo habéis notado, por ejemplo, lo nombrábamos también anteriormente con el caso de lo de Jada Pinkett? Yo me puedo imaginar que incluso hay muchas personas que este tipo de situaciones imagínate, ¿no? Una alopecia areata, tenemos muchas veces consultas de hijas que preguntan por sus madres, porque esto nos sucede mucho, que contactan familiares, como has comentado lo de la mujer preocupada, ¿no? Que van con la pareja. A nosotros nos ha sucedido también muchas veces que la hija pregunta por la madre por ver que empieza esa alopecia incipiente en la parte frontal. Hasta qué punto muchas veces normalizamos estas cosas de, bueno, pues mira, empieza a tener una edad, empieza a perder densidad capilar y de repente aparece una Jada Pinkett en unos Oscars, sale todo esto a la luz y pone el foco en algo que quizá incluso esa misma persona no lo hubiese considerado como un caso de alopecia que se puede tratar, que se puede estudiar y demás. ¿Habéis notado que a raíz del suceso de los Oscar, por ejemplo, que ha sido tan mítico, se haya dado este tipo de consultas, haya crecido? Sí, realmente, no solo en los Oscars, sino en otras otros impactos mediáticos que ha habido de Ujú. diferentes temas de alopecia, pues incluso a raíz del coronavirus, etcétera. Siempre que hay un impacto en medios, vemos luego en consulta más afluencia de pacientes que no conocían el proceso o no Claro. conocían que era un problema médico. Muchos pensaban que era un problema realmente cosmético, que preguntaban pues en una Sí, en peluquería o en peluquerías. cualquier la farmacia, en un centro, pero no conocían que eso es un problema médico que puede tener un tratamiento médico. Y a raíz de estos impactos mediáticos ha ayudado a que esos pacientes puedan solicitar atención médica en el médico de cabecera, les deriven al dermatólogo y al final se les oriente. Muchos de ellos no requieren luego un tratamiento, es simplemente un proceso de caída por estrés, pero otros pacientes sí que se han beneficiado de tratamientos efectivos gracias a haber conocido por los medios ese problema. Sí, mucho. Que a mí, por ejemplo, con lo que hablabais me apetece conocer la opinión de Sergio sobre la alopecia frontal fibrosante, porque sí que es verdad que en los últimos años nos estamos encontrando bastantes más casos en la peluquería. A mí me parece un tipo de alopecia muy curiosa, porque sí que es verdad que se produce, es lo que decías, ¿verdad? Es una alopecia cicatricial en el que no es posible la regeneración de pelo, pero si se coge a tiempo, sí que hay un tratamiento médico efectivo y eficaz, o lo digo por el tema de prevención, de estar muy pendiente de cuando se te empieza a retraer el cabello, ser consciente de que puedes tener una solución médica si vas a tiempo al dermatólogo, al tricólogo.
Sí, por supuesto, Beatriz. La alopecia frontal fibrosante es una de las alopecias estrella en los congresos porque es prácticamente lo definimos como si fuera una epidemia. Es una alopecia que hace 30 años casi no existía y a día de hoy es la alopecia cicatricial más frecuente. ¡Qué No se conoce barbaridad! muy bien su Es, causa. Parece que tiene un origen hormonal y autoinmune, que también influye la genética y no se descarta que haya algún factor ambiental, ya sea cosmético o de otro tipo, que esté influyendo, y eso está sometido a estudios de investigación. Como bien decías, es una alopecia cicatricial. El pelo que se pierde ya no se recupera, por eso es tan importante hacer un diagnóstico y un tratamiento precoz. Afortunadamente, sí hay tratamientos efectivos para poder frenar el avance de la alopecia en más del 80% de los casos. Yo a mis pacientes siempre les digo que el objetivo es que dentro de 5 años estén en igual la que el misma. primer día de la consulta, es decir, que no avance ni 1 milímetro. Y por supuesto, todo lo que se pueda mejorar a nivel cosmético, micropigmentación en las cejas u otros, digamos, tratamientos que nos permiten mejorar discretamente la densidad capilar del pelo no dañado todavía, a las pacientes al final les sirve de mucho esa expectativa de qué van a poder conseguir. Pero por supuesto, diagnóstico y tratamiento precoz sería la clave. Sí, nosotras tenemos Inter- un protocolo Mm. para en cuanto detectamos que empieza a haber una retracción de la línea frontal, enviar al tricólogo para intentar poner una solución, porque sabemos que si como se tarde es mucho más... No vas a recuperar, o sea, no recuperas lo que no... Qué interesante. Sí. Y para terminar, que sé que ya te tendrás que ir, Sergio, hay algo que es que me parece muy interesante este tema, porque imagino que habrá muchos falsos mitos en torno, sobre todo, por ejemplo, a este tipo de alopecia, como influye el tipo de peinado que te hagas, cómo te seques el cabello y demás, para así dar unos pequeños tips o consejos en caso de que estén viendo una pérdida, de manera de secarse o de si se debe de atar una coleta tirante, evitarlas, etcétera. Sí, lo vamos a resumir de forma muy, muy sucinta. Al final, los factores cosméticos externos, lo que hagamos de cuero cabelludo para afuera, Ajá. en general no influye en ninguna forma de alopecia. Es decir, lavarse el pelo a diario, cada 2 días, cada 3 días, usar un champú, otro, usar tinte, usar secador, etcétera, no va a producir que tengas una alopecia, una calvicie. Ahora bien, sí que puede influir en que tu pelo esté un poco más dañado externamente a nivel cosmético, que se te abran las puntas, etcétera, pero eso no Ujú. es lo mismo que tener una alopecia. Quizá la única excepción sería los peinados muy tirantes, Eso con es. moños muy tirantes, sí que pueden producir una alopecia que llamamos alopecia traccional. Sería la única excepción, pero en general las típicas dudas que nos hacen: doctor, he oído que el champú es malísimo, que no me debo lavar el pelo a diario Hmm. porque se me va a caer el pelo, etcétera, son falsos mitos. Ujú. Pues Vamos, gracias, llevo gracias y apuntes. gracias, vamos, o sea, nos has dado, yo creo que esa información que incluso nosotras viéndolo día a día ahí en el salón muchas veces, pues es esa información realmente la que hace falta, y yo te agradezco personalmente muchísimo que hayas tenido este ratito para poder compartir con nosotras. Bueno, imagino que podríamos estar hablando aquí, vamos, tener el congreso entre Bueno, nosotros tres durante todo el día. Ha sido un verdadero placer, Sergio, de verdad, muchísimas gracias. Espero que este episodio haya servido también para mucho, que también nosotras siempre invitamos a que si a raíz de un tema surgen más dudas, etcétera, tenemos un canal de Telegram donde nos recibimos ahí todas las consultas, y si en algún momento da para algún otro podcast, pues evidentemente nos volveremos a poner en contacto contigo, te a ver si volvemos a tenemos invitar. a ver si tenemos la gran suerte de volver a tenerte en Belleza desde la Raíz. De verdad, millones de gracias, Sergio. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Muchas gracias, el placer ha sido mío y súper interesante, daros la enhorabuena. Muchísimas gracias. Pues nos escuchamos en el siguiente podcast, Bea. Nos escuchamos en el siguiente, Mergil. Adiós.